El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, reveló una carta de Leopoldo López cuando completa 8 días en huelga de hambre. Mientras López enviaba esta comunicación agradeciendo el apoyo a la exigencia de libertad para los presos políticos, el líder opositor recibió un comunicado de su compatriota Diego Arria, quien le pide que suspenda la huelga de hambre porque el país lo necesita vivo. El líder opositor venezolano Leopoldo López le envió una carta al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que no pudo ingresar a visitarlo a la cárcel de Ramo Verde. La misiva se conoció en la cuenta del Twitter del exmandatario. En nombre de todos los presos políticos, quiero darle las gracias por su determinado apoyo a la causa de nuestra liberación y de la democracia de Venezuela. La defensa de la democracia y de los derechos humanos no puede limitarse a fronteras. Leopoldo López, quien completa 8 días en huelga de hambre y quien se ha manifestado a través de cartas, también recibió un mensaje del líder opositor y exdiplomático venezolano Diego Arria, quien le pide suspenda su huelga de hambre. A renacer la esperanza de que vamos a rescatar nuestra libertad. Pero para lograrlo, Venezuela te necesita vivo y en plenas condiciones. Averiado o muerto solo daría confort a este régimen miserable. Arria también le escribió a Leopoldo sobre el resultado de las multitudinarias marchas de este sábado en varias ciudades de Venezuela y el mundo. Pocos días después de que llamaste a una protesta pública desde un calabozo de este régimen abominable y criminal que te custodia y tortura por militares abominables, Venezuela entera se hizo sentir para expresarte que ni tú, ni Daniel, ni los otros presos políticos están solos y que la libertad está hoy más cercana. En la huelga de hambre de los llamados presos políticos también participa el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien ya completa 9 días en protesta. Ambos exigen que se confirmen las fechas de las elecciones parlamentarias y además que se acabe la censura a medios de comunicación. NTN 24, con los protagonistas de la noticia, establecemos contacto en vivo con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, y quien le envió una carta a Leopoldo López pidiéndole que finalice su manifestación pacífica. Una buena noche, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Un placer. ¿Qué lo motivó a pedir el fin de esta huelga de hambre? ¿Qué es lo que le preocupa? Yo creo que ya el objetivo se ha conseguido, yo diría, de sobra. Primero, el país se ha despertado, se ha energizado, se ha acabado lo que muchos imaginaban, que era una resignación ante un régimen dictatorial y opresivo. Yo creo que ha sido una inspiración. Leopoldo ha logrado inspirar a una sociedad que reaccionara. Y eso era lo más que se podía conseguir. El resto ya vendrá en otras oportunidades, que yo creo que esto inicia un proceso que va a desatar lo que serían las consecuencias de estas protestas que se efectuaron ayer. Precisamente quería preguntarle... No puede seguir el ejemplo de Franklin Brito, que este régimen miserable dejó morir, lo secuestraron en un hospital militar, y allí lo dejaron morir. Esto no puede ocurrir lo mismo con Leopoldo ni con Daniel Ceballos. Señor Arria, quería preguntarle, cuando usted en esa carta que le envía a Leopoldo López le dice que se avecinan acontecimientos para nada distantes de lo que con la valiente convocatoria se logró, ¿a qué se refiere? Yo no puedo imaginarme que esto no haya generado una inquietud colectiva, no solo en la sociedad, sino en el propio régimen y dentro del propio régimen a las Fuerzas Armadas, porque hay algo que hoy está ocurriendo que se suma a estos eventos de ayer, que es las acusaciones formales de medios de la mayor importancia en el mundo, donde aseguran que Venezuela se ha convertido en un narcoestado y que es el centro de la exportación de cocaína y que nada menos que el presidente de la Asamblea Legislativa venezolana es el capo fundamental. Este tipo de condiciones, de circunstancias, tienen que estar creando una enorme preocupación entre los grupos afiliados al régimen, civiles y militares, porque estar asociados nada menos que a un delito tan abominable como el de la droga, que tantas muertes causa en el mundo entero, es algo que ellos seguramente no querrán ni para ellos ni para sus familias. Señor Arria, ¿es la hora de volver a las calles, de reclamar, de exigir el cumplimiento de atenciones por parte del régimen venezolano? Yo creo que esto va a generar, debo imaginarme, una serie de nuevas modalidades de protesta. No puede ser siempre el mismo tipo. La gente trabaja, tiene otro tipo de ocupaciones, pero yo sí creo que esto yo creo que ha habido un despertar de que el país sí puede ser rescatado y que la única manera que puede ser rescatado es que la gente se manifieste públicamente y crecientemente para que no solamente los venezolanos se den cuenta, sino que el mundo también se entere que estamos una minoría que controla el poder en Venezuela bajo un sistema dictatorial.
Una de las peticiones de esta protesta pacífica, como usted la llama, es que haya una elección transparente, que se le ponga la fecha a estos comicios y que además tenga observación internacional. Existe una ley en Venezuela vigente que prohíbe como tal la observación de organismos extranjeros. ¿Cree que con esta movilización que se dio y con esta jornada de protesta de la oposición pueda lograrse que por lo menos organizaciones no vinculadas al chavismo puedan mirar esas elecciones que se darían a finales de este año? Es una pregunta clave porque todo apunta a que este es un gobierno que le importa muy poco lo que la oposición piense. En la medida en que la oposición no se manifieste, como ha comenzado ayer, esto puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. En la medida en que el régimen siente que sí tiene a quién responder o a quién puede enfrentarlo, como ayer vimos en muchas ciudades de Venezuela, en esa medida habría alguna posibilidad. Y en la medida también que la oposición oficial entienda que a pesar de sus aspiraciones para llegar a espacios de poder como son en la Asamblea Legislativa, es fundamental sumarse realmente a apuntalar la voluntad popular que comience a expresarse de una manera colectiva, de que si no hay transparencia, que si no hay reglas en el proceso electoral, evidentemente estamos llevando a un proceso que pueda tener pésimas consecuencias para los venezolanos. Es decir, doctor Arria, hay que pensar bien el tema de las elecciones parlamentarias porque sigue siendo el mismo Consejo Nacional Electoral cuestionado por la oposición. Y yo lo llamo el Ministerio de Elecciones, sigue siendo el Ministerio de Elecciones del régimen, o aún peor, que se niega a atender las más mínimas consideraciones. Bueno, ni siquiera acaban de avisar en qué fecha van a ser las elecciones. Y en este momento se está jugando realmente cosas mucho más importantes, a pesar de que yo creo que captar la Asamblea Legislativa no va a cambiar ni el modelo económico ni el modelo político. Lo que va a cambiar al país y permitir una refundación de la República es realmente un cambio del sistema. Y el cambio del sistema solo será posible con un desalojo de un régimen que es absolutamente irrespetuoso de toda convención, de toda constitución y que impone la fuerza de las armas a los venezolanos. Hoy en día, por ejemplo, el señor Cabello es el número 1 del régimen. El señor acusado, indiciado, nada menos que por estar vinculado al narcotráfico, es el número 1 del país, que tiene secuestrado al señor Maduro, porque el señor Cabello cuenta con los recursos, con las Fuerzas Armadas y cuenta con los grupos más violentos del país que han venido organizando durante muchos años. Agradecemos a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Gracias, Juan. Una buena noche.